¿Todo bien? Bueno, vine acá a Malvinas siempre a buscarme una nueva picha, porque como ven, no me puedo parar de comprar papita malvinera. Estamos acá en el búnker Malvinas siempre. Joaquín B. González, 974. Luquitas, acá está el dueño. Siempre nos atiende de la mejor manera. Y para encontrarnos en Instagram fácil, malvinas.siempre, no duden en entrar, en venir a visitarlo, que la mejor atención la van a tener acá. Nos esperamos. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al teniente coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Regarini. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Mucho gusto. De verdad es un placer poder charlar con vos y poder conocer un poquito de tus vivencias. Ya hacía tiempo que queríamos hacer esta charla y hoy se nos está dando. Sí, la verdad que por algunas razones no la pudimos concretar, no sé si el año pasado o el mes pasado, pero bueno, hoy lo hemos logrado. Como lo dijiste. Y bueno, para ir arrancando al principio, como siempre me gusta, te voy a preguntar, ¿dónde naciste y esta vocación de ser artillero, cómo te nació? Bueno, nací en Formosa, Ujú. este, em, viví hasta los 11, terminé la primaria en Formosa, fui a estudiar la secundaria a Santa Fe. La verdad que no tengo parientes militares, eh, pero en cuarto o quinto año del secundario, un muy amigo mío correntino, que tenía la vocación militar, de hijos de médicos, pero quería ser militar. Bueno, él me fue charlando y que vamos, que sé yo. Bueno, resultado que yo fui a rendir con él, él no pudo entrar, y yo entré. Y lo de artillero porque tenía un conocido formoseño Ujú. que ya murió, 4 o 5 años mayor que yo. eh, que siempre fue un ejemplo para mí, era un poco 4 o 5 años mayor que yo, pero lo veía siempre como una persona íntegra y bueno, y él era artillero y me convenció para elegir artillería. Bien. ¿Y qué promoción sos del colegio militar? ¿Cómo? ¿Qué promoción sos del colegio? 104, 104, me recibí en diciembre del 73. Bien. ¿Y tu primer destino como subteniente, cuál fue? Mi primer destino fue el Regimiento Blindado 2, en Rosario del Tala, Ujú. Entre Ríos. Y me imagino que para un subteniente recién egresado, el primer destino es un cambio rotundo, ¿no? Del colegio. Sí, sí, totalmente. Antes de ir a esta unidad, hice un curso avanzado de las armas en la Ujú. Escuela de Artillería y después tuve 4 años en Rosario del Tala, Entre Ríos. Bien. ¿Y cómo pasaste de la artillería de campaña a la artillería antiaérea? Bueno, mi segundo destino, después del blindado 2, fue Guadalupe, Santa Fe, que era un destino de una unidad de defensa aérea, con material de cañones, los Bofors de 40 milímetros. Bueno, y ahí ese fue mi primer destino de defensa aérea, donde me especialicé un poco. Y ahí fue fines mediados del 81, principio del 81, me designan de hacer el curso del sistema Roland en Francia y en Alemania.
bueno, ahí me capacité bastante con el tema de misiles y fundamentalmente con el sistema de arma Roland, un sistema franco-alemán. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá en Europa? Tuve 6 meses, 4 y medio en Francia y el resto en Alemania. Los Ujú. profesores y los ingenieros y demás eran alemanes y franceses, eh, que después inclusive han venido como asistencia técnica, han estado un par de años, hasta el 83, más o menos. Tengo entendido que para ese entonces el sistema Roland era lo último, ¿no? En artillería antiaérea. En el mundo en ese momento te diría que sí, que Ah, era lo más avanzado. Tal es así que Estados Unidos lo compró y otros países también. Eh, sí, era lo más moderno que había para misiles de baja altura y mediano alcance. ¿y nos podés contar un poquito las características de este sistema de misiles? ¿Cómo funciona? ¿De qué trata? Bueno, el sistema de Roland es un sistema todo tiempo, es decir, que trabaja en cualquier condición climática, de día, de noche. Tiene radares de vigilancia, un radar de vigilancia y un radar de tiro, aparte de una mira óptica que se maneja por un sistema similar al láser. eh, eh, Como te decía, es para blancos que vuelen a media y baja altura. El alcance es 6.800 metros. eh, Tiene adentro tiene una cabina de mando, dos Ujú. brazos lanzadores, a ambos costados tiene depósitos de misiles que llevan 5 de cada lado, un generador, porque se maneja prácticamente con un sistema mucho hidráulico y sistema eléctrico que hace funcionar las cuestiones automáticas, ¿no? El Claro. peso aproximado es de 20 toneladas. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Es el sistema de tira y olvídate, ¿no? Ujú. No hay como la primera generación de misiles, que yo lo tenía también en la batería, el Tiger Cat. Había el apuntador tiene que alinear el misil Claro. con el blanco. No, el radar se mete en la onda del radar, el misil, y va solo hacia el blanco, ¿no? Tiene sus complicaciones en muchos aspectos, ¿no? Y tengo entendido que tiene una velocidad de salida importante, ¿no? El misil. Sí, 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 el misil casi 600 metros por segundo. Este, Llegaría, hablando de Mach, casi a los 2 Mach. Claro, dos veces la velocidad del sonido, te entiendo, claro. Eh, Y cuando ustedes hicieron el curso, ¿cuántos sistemas compró Argentina de estos jóvenes? Argentina inicialmente, no inicialmente, sí, la compra fueron de 3 sistemas, de 3 unidades, Ujú. ¿no? Mm, Haciendo un paréntesis, porque es más conocido por ahí el Exocet que el Roland, es Ujú. la misma fábrica, digamos, ¿no? La Euromisiles francesa, es Claro, la que fabrica el Exocet y el Roland. Tal es decir que yo estaba en el mismo, en las distintas eh, establecimientos, así, con marinos que estaban haciendo el curso del Exocet aire mar o mar-mar. claro. Y se hicieron Eh, tres eh, unidades de fuego. unos 3 unidades de fuego. eh,
inicialmente en diciembre del 81 llegaron dos unidades, Ujú. una completa y otra que no, faltaban algunos repuestos de algunas piezas del radar de vigilancia. Y bueno, después fue cuando fue lo de Malvina, fue el embargo y ya no mandaron más nada. En ese Claro. momento habían llegado casi dos unidades eh, y 30 misiles. Y estas unidades que vinieron nuevas de fábrica. Después fue el embargo y... ¿Cómo? No te entendí. No, si vinieron cero ¿Qué me equipo porque eran preguntás? nuevas. Sí, 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 Ah, sí, sí, recién fabricadas, ah, bien, nuevas, nuevas. bien. Y cuando llegan al Este, país estas este, unidades, ¿en qué unidad toman destino? bueno, el ejército tenía una batería dentro del regimiento de artillería antiaérea mixto, que se llama ahora, Ujú, 602. Y justamente se llamaba mixto porque tenía una batería de cañones de 35 milímetros y la otra batería era de misiles, cuyo jefe fui yo. Y teníamos una sección de misiles Tiger Cat, que eran misiles de primera generación, ingleses, del Reino Unido, eh, y los Roland que lo estábamos recibiendo, digamos, ¿no? Entonces, por eso el regimiento se llama mixto, no porque sea de género sexual ni masculino o femenino, sino porque tenían ese complemento de cañones y misiles. ¿Y en dónde estaba Eh, ubicado? en Mar del Plata, en Camet, En Quimet, bien. en Mar del Plata, en Camet, que había una agrupación de artillería antiaérea, había dos unidades, uno que era el 601 exclusivamente de cañones y el Ujú. 602 que era el que te mencionaba anteriormente, el mixto. Aparte que había una, una agrupación también de mantenimiento, de radares también de radares, cañones y misiles, con todos eh, especialistas en electrónica, en radar, etcétera, etcétera. Y vos ahí, en la agrupación mixta, estabas a cargo de esa batería. Yo fui jefe de esa batería, que se llamaba la batería B Gato Montés. Por el Tiger Cat, que quedó el nombre a raíz del Tiger Cat, que era el misil quedó el nombre de la batería Gato Montés. ¿Y vos para el 82 qué grado tenías? En el 82 yo era teniente primero, tercer año, en el tercer año teniente primero. Yo ascendí a capitán en el 83. Ah. ¿Y qué edad tenías? 29 años, cumplí el 2 de abril justamente del 82. Oh, bueno, ya que hiciste este comentario, ¿cómo fue ese cumpleaños hace 43 años? Bueno, fue con la sorpresa que creo que tuvimos la mayoría de los argentinos. eh, Ujú. Nos desayunamos de de la Operación Rosario, de que habíamos arribado a las irredentas islas. eh, y bueno, la preocupación, la alegría, la... eh, es una situación difícil de explicar porque eh, no se sabía mucho a ciencia cierta qué iba a pasar los días sucesivos, ¿no? Y ahí, dentro de la unidad, después del 2 de abril, ¿se tomaba conocimiento de que ustedes iban a desplazarse? ¿Se hablaba algo? No, 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 no. Yo creo que era el, la Operación Rosario fue de un absoluto secreto, no, no, no,
nadie sabía nada, ni el jefe de agrupación, ni los jefes de unidades, y mucho menos nosotros que éramos jefes de batería, ¿no? Claro, claro, te entiendo. ¿Y a ustedes cuándo les llega o le empieza a llegar la orden de movilizarse? Y prácticamente te diría que el, el- el 2 o 3 de abril ya hubo movimientos de preparación. Mi regimiento no fue a Malvinas, Ujú. fue mi batería nada más. Sí fue el otro regimiento, el del 601, fue completo. De mi Ujú. regimiento fue mi batería. Y por, por un lado tuve la suerte, porque, o la, que el jefe de regimiento me dice, mire, Regalini, va a ir usted con su batería completa, qué sé yo, pero el regimiento está a su disposición. Elija lo que quiera, de material y de personal. Tal es así que yo me llevé soldados de la clase que estaba vieja, digamos, ¿no? Los soldados recién incorporados no llevé ninguno. Pero básicamente mi batería estaba conformada por, por suboficiales que son de especialistas del cuerpo profesional, técnicos, mecánicos, en electrónicos y bueno. Y yo tenía también una sección eh, de cañones de 20 milímetros, que son la seguridad del sistema de misiles, porque este tiene una vulnerabilidad eh, para los lugares semimontañosos o montañosos, donde un avión se puede esconder rápidamente atrás de un cerro, Mira vos. y o de los helicópteros, que son vulnerables a los helicópteros, ¿no? Porque salen y se esconden y el misil no puede seguirlo por las alturas. Entonces, Claro. esa sección me daba la seguridad para este tipo de blancos, ¿no? Y después la sección Tiger Cat, que también tenía tres lanzadores triples de este misil, eh, llamémosle lento, pero eficaz para algunos tipos de blancos que no volaran a tanta velocidad y bueno para el Claro. helicóptero, etcétera. O sea que por lo que nos comentás, fue, o sea, en cantidad de personal llevaste bastante cantidad de hombres, ¿no? Sí, no muchos, sí, habrían sido 70 en total, Mm. entre Claro. las tres secciones. eh, yo tenía un oficial jefe de la sección Tiger Cat, un oficial jefe de la sección Cañones, y yo que era jefe de batería, pero también fui operador del Roland, porque recién Claro, habíamos regresado del curso y no claro. tuve ni tiempo ni oportunidad para transmitir y preparar a los futuros jefes de pieza o operadores del sistema, ¿no? Claro, te entiendo. ¿Y a Malvinas llevaron las dos unidades de fuego de los Roland? No, eh, a Malvinas se embarcaron en un barco Ajá. saliendo de Mar del Plata con destino a Puerto Deseado, todo el material. Pero el barco tuvo un inconveniente y no pudo seguir, entonces descendieron en Puerto Deseado y por modo terrestre fueron a Comodoro Rivadavia. Y ahí nos embarcamos en avión, en dos Hércules para el Roland exclusivamente, y el otro Roland, que no estaba completo, que tenía un inconveniente en el radar de vigilancia, lo dejaron en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia para hacer una seguridad, digamos, relativa, porque le faltaba un radar. Ah, claro. O sea que Eh, mandaron un solo Roland a Malvinas. ¿Y para qué fecha llegaste? un solo Roland
un solo Roland con 20 misiles y 10 misiles quedaron en Comodoro con el otro sistema de Roland. Bien. ¿Y qué fecha llegaste? ¿Te acordás? Eh, yo estando en Comodoro Rivadavia, hubo que parar prácticamente con todo el tráfico aéreo y las necesidades que había, hubo que parar dos Hércules Ujú. prácticamente por 48 horas para hacer la carga y demás. Bueno, yo estamos hablando de abril. Eh, Fui a Malvinas para hacer los reconocimientos del terreno y de las Claro. futuras oposiciones, eh, y habré estado eh, un día, no recuerdo bien si un día o al otro día volví para terminar la carga y Ujú. habremos cruzado, sí, el día 20, 21 de abril, ya con el Roland, ¿no? Bien. Eh, Y cuando estuviste allá en Malvinas y viste el terreno, ¿qué conclusión sacaste para el Roland? ¿Era fácil de instalarlo? eh, el, el, eh, Tenía complicaciones porque el terreno, la turba malvinense, los caminos, por supuesto, sin asfaltar, y el peso del Roland no era para ponerlo en cualquier lugar. Claro. Eh, Hemos tenido algún inconveniente y lamentablemente tuvimos que hacer varios cambios de posición, porque eh, habían, te diría, inclusive por comentarios ingleses, ¿no? Ujú. Dos materiales que los ingleses lo buscaban muy preocupadamente y lo querían encontrar para tirarle con la artillería naval y aunque con bombardeo aéreo. Era el Roland y el cañón de 155 milímetros Claro. que había dos o tres, creo, no me acuerdo si eran Ujú. dos o tres, afectaba mucho a la flota, ¿no? Entonces yo, cada vez que se disparaba un misil, que se dispararon seis o siete, digo siete porque uno fue un error, Ujú. eh, tenía que hacer un cambio de posición. Y si no, cada 2 o 3 días lo tenía que hacer porque había información que se pensaba satelital o de los mismos Kelper que pasaban información. Eh, eh, entonces teníamos que las coordenadas registradas, ¿no? Claro. O sea que eran bastante buscados ustedes. ¿Recibieron ataques? Y sí, hemos recibido cañoneo naval prácticamente todos los días, eh, pero sin ser muy preciso, sino en la zona próxima, ¿no? Claro, claro. Y bueno, después teníamos también el temor, pese a que el Roland tenía un sistema de contramedidas electrónicas. El Ujú. 3 de junio, no sé si se acuerdan, eh, un misil Strike americano, tirado desde un Vulcan, le pegó a un director de tiro. Ujú. Es un misil que se mete en la onda radárica, a un Sí. director de tiro que estaba a 80 metros donde estaba yo, eh, donde ahí muere el teniente Dacharí, el suboficial Blanco y dos soldados, Llamas y Diarte. Ujú. Este, yo fui uno de los primeros que llegué porque estaba muy cercano a donde yo estaba. A partir de ese momento eh, había un centro de coordinación y control y comunicaciones de la Defensa Aérea. Se ordenó apagar los radares, porque era un arma que no estaba prevista, que se mete directamente en el radar. Claro. Eh,
Entonces, los directores de tiro de los cañones y demás empezaron a funcionar muy poco tiempo por este inconveniente. El Roland, eh, por estas características, se me ordenó que cubriera esa falencia, ¿no? Obviamente teníamos el temor y eh, que nos podía pasar, pero bueno, eh, tal es así que de esto consta en algunos informes y demás. El Roland tuvo una alta tasa de disponibilidad. De 50 días del conflicto, de la Ujú. batalla, solo 2 días estuvo fuera de funcionamiento por un problema que hubo en el generador, donde de ahí cabe aclarar también de que vino un ingeniero alemán bajo su Ujú. responsabilidad por no comprometer a la OTAN y a Alemania y demás, eh, Claro. pero vino a hacer una reparación del grupo electrógeno, de una pieza electrónica, que sé yo, que lo reparó. Quiero dejar eso, lo comento a veces porque eh, fue una buena mano que nos dio este ingeniero. Claro. No sé si, obviamente para Alemania y para Francia era bueno también comercialmente de que el Roland siguiera funcionando. Pero bueno, así fue el tema. Eh, Normalmente el Roland funcionaba 16 horas, estaba de guardia 16 horas Ujú. por 8 de descanso, ¿no? Este, ¿Y ahí eh, ustedes se complementaban con los cañones de 35 o trabajaban de forma sí, separada? no, no, separado, porque el cañón tiene otro alcance, por supuesto que cuando había un ataque aéreo tiraban todos, no solo los cañones, los misiles, sino hasta soldados con el fusil le tiraban, ¿no? Claro. Pero son dos cosas distintas. Técnicamente y tácticamente el empleo es distinto, ¿no? Bien, Pero sí, sí, nos complementábamos. bien. Y antes de entrar en las operaciones, te hago una pregunta referida a las posiciones de ustedes. ¿Estuvieron siempre en la zona del aeropuerto o estuvieron también fuera de la zona del mismo? No, 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 no. En la zona de aeropuerto estuvimos eh, al principio y después, Ajá, como te decía, hemos cambiado 7 o 8 veces de posición. Eh, mucho tiempo estuvimos cerca del cerro y en el cerro Sapper Hill, que ahí mira, tuve el apoyo de un helicóptero Chinook para hacer los movimientos. claro, Estábamos ahí compartiendo con la compañía Mar del Batallón de Infantería Marina 5. Eh, Esa era una posición muy adecuada para el Roland, pero como te decía, no tenía posibilidad de efectuar disparos porque los aviones me evadían. Eh, eh, claro, eh, Obviamente que algo sabrían dónde estaba ubicado, porque no tenía, no. Si yo estaba en Sapper Hill, por ahí atacaban la zona del aeropuerto. Si iba al aeropuerto, atacaban la zona de Sapper Hill. Eh, claro. y Tenían así. inteligencia. Sí, sí, sí. De todas maneras, sacando el 1 de mayo, que bueno, fue la incursión de los Vulcan a la Ujú, madrugada, 3 4 de la mañana, tiraron las bombas sobre el aeropuerto, pero iban a una altura muy, muy alta, ni los detectamos. Eh, es más, el lanzamiento fue más o menos
los aviones estaban sobre el mar y con la inercia y con el cálculo que hacen los bombarderos y demás, pegaban la vuelta enseguida, tiraban las bombas y pegaban las vueltas, ¿no? Eh, el 1 de mayo también, en el tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana, sí, hubieron dos incursiones de cuatro Harrier, una y la otra creo que eran tres o cuatro también. Ujú. Pero después ese tipo de ataques así de Harrier o sí Harrier eran muy de vez en cuando. Claro, te entiendo. Y ya que mencionas los aviones Harrier o Sea Harrier, ¿tuvieron posibilidad de estudiarlos un poco antes de entrar en combate con ellos? ¿Sabían las ¿Cómo? características de los aviones? Sí, 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 se sabía la característica de los aviones. Eh, eh, Además, yo estando en Europa, estuve en Inglaterra, obviamente ni imaginábamos del conflicto que íbamos a tener, pero siendo de la especialidad de defensa aérea o antiaéreo, uno se eh, trata de ir viendo los avances del enemigo aéreo, ¿no? Claro. O de las características, ¿no? Este, pero sí, Bien. Bien, Carlos, y ahí hace un ratito nos estabas mencionando sobre el 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego de ustedes. ¿Nos podés contar un sí, poquito cómo fue ese día? bueno, el bautismo de fuego, eh, eh, se ha- te hablo en general, Ujú. tiene reacciones naturales, vacilaciones, temores, conducta propia de todo hombre que enfrenta el riesgo cierto de su propia muerte. Claro. Eh, eh, Esa es una característica que hemos tenido todos, eh, el miedo, las vacilaciones, etcétera, etcétera. Eh, un hecho lamentable que ha sucedido en muchos conflictos donde le tiran a un avión propio, a un Dagger, que estaba piloteado, tengo entendido, por uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea, el Ujú. capitán García Cuervas, eh, donde venía averiado el avión de un combate aéreo que tuvo y quería aterrizar, porque no tenía otra posibilidad, en Puerto Argentino. Y le tiraron con todo. Eh, menos el misil, menos el Roland, porque con la cámara y demás nos hemos dado cuenta de que era un propio avión. Bueno, eso tiene que ver también con la falta de experiencia y el rigor del ataque, que todo el mundo le tiró y lo, lo derribó al avión, ¿no? Te entiendo. Eh, ¿Y ustedes ese 1 de mayo pudieron hacer impacto contra un avión? ¿Cómo? Si ese 1 de mayo ustedes pudieron impactar algún Sí, avión sí, sí, enemigo. tuvimos el primer derribo del Roland fue el 1 de mayo, de un Harrier. Sí. ¿Ustedes tuvieron explotar ahí Este, o cómo fue el ataque? no, el ataque eran varios aviones, es decir, varios, Ujú. tres o cuatro. Sí, Y en un momento, bueno, uno se detectó con el radar de tiro, se lanzó el misil y hizo impacto. Ese fue el primer derribo que tuvimos. Eh, Después hay otro derribo más adelante que está en duda. Inglaterra no lo reconoce, a este segundo derribo. Y después uno que es anecdótico, que fue ya por allá por el 3, 4 de junio, un Harrier que volaba a una altura fuera del alcance,
Ujú. Eh, el sistema no permite lanzar un misil si no está dentro del alcance del misil. Bien. Eh, Ahí yo desconecté la computadora y lancé el misil y hizo impacto a casi 8 kilómetros de distancia. Eh, el piloto Ujú. se eyectó antes de que el misil llegara a hacer impacto, se eyecta y cae al mar. Me acuerdo como si fuera hoy, un paracaídas de color anaranjado. Eh, Esto sería 5 de la tarde, un día muy lindo. Todo el mundo lo vio a ese impacto porque, como te decía, era un día diáfano, totalmente visible y bueno. Y la anécdota, cayó el piloto a 5 kilómetros de la costa. Eh, yo me preocupé porque, bueno, la satisfacción de hacer un derribo, perfecto, pero después está en la cuestión humanitaria, decía, hay que rescatar al piloto que se va a Claro. morir congelado. Eh, bueno, entonces llamo por radio a ver si podía ir un helicóptero a rescatarlo, dándole la ubicación y demás, pese a que todo el mundo sabía más o menos dónde había caído. Sale un helicóptero, pero había Harry en la zona, el helicóptero quería un apoyo aéreo que no lo teníamos. Bueno, fue una situación problemática. Fue llegando oscurecía temprano, eh, Claro. oscureció y no hubo rescate. Entonces lo dimos por muerto prácticamente, porque se iba a Ujú. congelar. Bueno, eh, después, terminado el conflicto, el 14 de junio, a mí me, me dejan de prisionero, a toda mi gente, a todos mis oficiales, suboficiales y soldados, lo embarcan para ser traídos al continente Claro. y a mí me separan porque sabían el rol de combate, evidentemente. Yo era el Ujú. jefe, el que manejaba el Roland y el jefe de la batería, y me dejan prisionero. Eh, 15 días estuvimos en un frigorífico en San Carlos, que nos llevaban en un helicóptero inglés, y después, como había unas bombas sin explotar en el techo de este frigorífico, la Convención de Ginebra determina que no nos podían tener en ese lugar porque era peligroso Ujú. y nos incorporan a un barco inglés, que era un ferry con camarote, con comedor, con todo. Había un oficial de inteligencia naval que nos hacía los interrogatorios. Eh, a la postre, este oficial cuyo padre fue embajador británico en Chile, Ujú. hablaba bastante bien el español, yo medianamente mal el inglés, pero nos tuvimos un buen feeling y nos hicimos medio amigos. Claro. Bueno, charlando así del conflicto y de la política y demás, tuve 17 días ahí en el buque eh, salió el tema de este derribo. Y yo le comenté mi preocupación que había tenido con el piloto. Claro. Eh, Cierto día me golpea, me va a buscar y me dice, Regalini, tengo una buena noticia. Al capitán, en ese momento era capitán, después fue coronel, ya está fallecido. No, 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 perdón, no está fallecido. Vive, se retiró de coronel. Ujú. Ion Mortimer se llama. Me acuerdo siempre por las esponjas Mortimer.
que tuve contacto también con él. Me dice, fue rescatado por un submarino inglés. Mirá. Entonces, la verdad que fue una buena noticia porque todos lo habíamos dado por muerto. El piloto, más de 45 minutos las aguas gélidas de ese momento, en esa zona, no podía haber sobrevivido. Pero bueno, me dio esa noticia que me alegró. Después con el tiempo tuve a través de otro contacto que tenía en Estados Unidos, eh, nos carteamos, me invitó a Inglaterra, eh, que quería conocerme, se enteró de mi preocupación en ese momento y muy amablemente hemos tenido así un intercambio epistolar por mail y demás. Yo lamentablemente no es que no pude ir, sino que me había dicho si podía invitar a un piloto, un piloto argentino, para, bueno, y yo tengo compañeros pilotos y justamente un amigo también, y se había separado, me dice, mirá, estoy en una situación media problemática, no voy a poder acompañarte, esto, lo otro, bueno. Y no me animé a ir solo, en realidad. Ujú. No me animé a ir solo y bueno, quedó pendiente esa invitación de esto hace 10 años, por lo menos, no sé. Eh, y bueno, la batalla de Malvinas, que es una batalla que fue corta o de mediana duración, tiene características multifacéticas en el punto de vista de operaciones militares y ha merecido un lugar especial dentro de la historia de los conflictos bélicos modernos. Y me alegra y te agradezco esta entrevista porque una arista poco conocida Ujú. son las operaciones antiaéreas, Exacto. especialmente llevadas a cabo por el sistema Roland. Porque como te dije al principio, yo fui medio acéfalo. Sí. Eh, no tuve jefe orgánico, digamos, ¿no? Eh, y el Roland, que realmente en ese momento fue un arma muy moderna y buena, estuvo medio tapada un poco por egoísmos de los cañoneros, digamos. Eh, Ujú. pero bueno, por eso te agradezco que algo se sepa un poquito más del Roland. Oh, claro. Y te hago unas preguntas que me quedan ahí medias en el tintero que no te quería interrumpir. Cuando cayeron prisioneros, ¿a vos te interrogaron en sí por el sistema ROL? ¿Fue un interrogatorio típico de película? Sí, sí, tuve dos o tres interrogatorios así. eh, Más específico fue este oficial naval Ujú. de inteligencia naval, que sabían todos ellos. Por ahí había un coronel o un general de inteligencia que decía, no le digan nada. Ustedes díganle que, no sé, era enfermero, cocinero, no le den ninguna información. Pero uno tratando de engañarlos, decía, sí, usted, sí, no, yo estaba, no, si usted es Regalini, estuvo haciendo el curso en Francia, en Alemania, sabían todo el rol de combate, todo el rol de combate. Y la verdad que eh, vale la pena mencionar el trato que hemos tenido en los dos campos de prisioneros, Ujú. tanto en San Carlos, que era un campo de prisioneros como uno ve por ahí en las películas, era un frigorífico, pero habían puesto alambrados, eh, Claro. teníamos guardias y demás, pero el trato era
fenomenal, la educación. Comíamos la misma comida que los ingleses. eh, el respeto. Eh, Cuando me separan a mí de mi batería, que los oficiales, suboficiales y soldados se iban a embarcar para la vuelta al continente, que a mí me separan, antes de subirme al helicóptero, un Chinook este, inglés, me hacen una requisa. Ahí me sacan, eh, yo llevaba un portafolio, tenía cámara fotográfica, varias fotos que había sacado, que lamentablemente las perdí todo, eh, y las cuestiones de aseo personal, por supuesto que me la dejaron todos, sacaron nada más que los rollos, la máquina de fotos también me la dejaron. Ujú. Sacaron el rollo que había en la máquina, más otro que tenía ya archivado, Claro. y me devolvió la máquina. Y antes de subir al helicóptero, un suboficial inglés me revisa y yo tenía en el bolsillo de mi chaqueta una cortaplumas Victorinox, esa multipropósito, Ujú. y se la queda, se la guarda. A mí eso me molestó. Entonces veo un oficial inglés y le comento, con mi mal inglés, le comento y lo llama al suboficial. Veo que el oficial le da el cortapluma y viene el oficial y dice, perdón, disculpe, no, que se yo sé cuánto, fue un malentendido, y me lo devuelve al cortapluma, ¿no? Bueno, de eso a mí me llamó mucho la atención el trato. Dicen que es porque la Operación Rosario, el 2 de abril, que fue una, una situación sin bajas ni heridos para los ingleses, y ellos reconocen que los argentinos se portaron muy bien en esa incursión, Ujú. es que eso tiene mucho que ver. Yo creo que eh, son corteses y educados, o para que hablemos bien, o porque Ujú. realmente son así, ¿no? Claro, te entiendo, te entiendo. Y ahí también ahí me anoté que vos nos habías dicho que dispararon 7 misiles y uno fue un error. ¿Ese error fue un error propio del misil o fue un error que no enganchó el radar? Eh, no, fue un error en ese momento había condiciones de guerra electrónica, entonces se pasó a modo óptico el sistema, no automático. Y el operador, que era un suboficial, este, no lo tenía enganchado al avión y disparó el misil, ¿no? Claro, te entiendo, claro. Después hubo otro que no me consta, pero ah, por comentarios de otros suboficiales y demás, este, se disparó un misil y el avión tiró una bomba Ujú. y se interpuso. Con el misil tiene una espoleta de proximidad. Al estar Claro. cerca de algo, explota, que eso se Ujú. puede anular, se puede desactivar. Y al pasar cerca de la bomba que tiró el avión, explotó el misil. No sé si técnicamente fue así, pero bueno. Y los otros fueron, ya te digo, contamos que fueron tres. Inglaterra reconoce dos. Ujú. Bien, bien. Y después quería también preguntarte, el explosivo que lleva el misil, ¿es explosivo, o sea, es alto explosivo o es tipo de fragmentación? Eh,
es explosivo y tiene 50 esferas o municiones Ujú. que abarcan los 360 grados, con intención, dicen los fabricantes, de afectar al piloto. Claro, ¿No? No solo derribar el avión, sino de matar al piloto. claro, te entiendo. Y después cuando Este usted, caso que fue en yo tu te caso, conté sí, el caso que yo te conté del capitán Mortimer, ujú, eh, él se eyecta antes de que el misil impacta el avión o claro, explote antes el avión este se partió en dos realmente porque no sé, explosión pero él se eyectó antes y se pudo salvar. te entiendo. Y de los otros dos pilotos no tuvieron noticia ustedes, ¿no? No, 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 no. Los otros, el otro con seguridad se murió. Ujú. Eh, no, no sé quién tenía, creo, las características o la numeración del avión, ahora no recuerdo, pero sí, el piloto murió. Porque ese Es se decir, no se desintegró en el eyectó, aire. digamos, no se eyectó. Claro. Normalmente es difícil. Este avión de Mortimer no estaba atacando. Ujú. Estaba haciendo, no sé, inteligencia, estaba fuera del alcance, estaba con una tranquilidad porque decía, yo estoy, acá no Claro, me pueden tirar con nada, no claro. tienen alcance para tirarme. Entonces estaba como paseando a la Ujú. velocidad, no sé, iría a 800 kilómetros por hora, 700, 600, pero no estaba en una situación de ataque. Ataque, claro. Este, Sí, había sido una sorpresa total para él ver venir el misil. Totalmente, totalmente. Ujú. Claro. Los aviones tienen un sistema, los nuestros también, una silueta del mismo avión y 5 LED, donde cuando un radar de tiro los ilumina, es decir, manda Ujú. ondas, el piloto sabe que lo están iluminando y de Claro, dónde. claro. Tiene la silueta y dice, bueno, está en la cola del avión me están iluminando, o en el frente me Ujú. están iluminando, en el ala derecha, en el ala izquierda. Esto es lo que él se dio cuenta y después, bueno, la trayectoria del misil y bueno, ahí se eyecta. Perfecto. Claro, te entiendo. Y tú, vos nos habías comentado que ustedes hacían 16 horas de actividad y 8 horas de guardia. En esas, no, perdón, 8 horas de descanso. En esas 8 horas de descanso, ¿qué hacían ustedes? Bueno, los que podían dormir, dormían. Eh, Y esto también es relativo, ¿no? Porque no era que ya te decís de tal hora a tal hora, bueno, Claro. normalmente cuando había bombardeos naval, que eran bastante seguidos y a la noche, Ujú. justamente para que no nos permitieran descansar, no operábamos, ¿no? Eh, los ataques normalmente no eran de noche, eran de día los ataques aéreos. Eh, y obviamente hacíamos turnos, ¿no? Yo no estaba 24 horas en el puesto de tiro, ¿no? Claro, te entiendo. ¿Y tu comando en dónde lo tenías? ¿Era cerca de la unidad de fuego? Adentro de la unidad de fuego. Ah, directamente. Ese era mi puesto comando, adentro de la unidad de fuego prácticamente, porque yo, como te decía al principio, era operador, Ujú. no pude transmitir pese a que tenía oficiales que habían hecho el curso también, pero bueno, siempre había
un jefe del puesto comando, que era el jefe de tiro, digamos, y Ujú. en el mismo habitáculo había otro sector donde estaba el apuntador óptico, porque vos podías tener algún problema de guerra electrónica y demás, donde tenías que pasar el mando al óptico, Claro, ¿no? Para para que impedir velocidad. Exacto, exacto. Entonces, mínimo eran dos personas adentro, Ujú. mínimo. Entiendo. Eh, y bueno, como anécdota también, el otro oficial que yo tenía, que era subteniente Noguer, que era Ujú. jefe de la sección Cañones, que también vivía con nosotros, cuando eran los ataques, los bombardeos, los cañoneos navales, que eran a diario, me venía a buscar, decía, mi teniente primero, véngase al pozo, porque el cañoneo Ah, naval, que bla, bla, bla. Bueno, yo como formoseño que soy y friolento, prefería por ahí recibir un cañonazo y no irme al frío. A veces lo hacía, pero a veces no. Y obviamente que este sistema Roland, que tenía todos los adelantos técnicos y demás, tenía una calefacción que vos claro. lo ponés a la temperatura que querías. Es frío, ¿no? Y después, bueno, como se dice mucho del tema del hambre, de la comida, Ujú. este, nosotros llevamos camiones enteros de comida, ¿no? Eh, Nadie sufrió de mi gente, nadie sufrió. Obviamente, cuando empezó el conflicto, el rancho no venía, es decir, comida caliente no había porque era bombardeo naval, ataques aéreos y más. Entonces mucha gente dice, "Ey, yo con todo lo que tenía creo que vine con 12 kilos menos Y sí, por la situación misma de la, del, del conflicto, ¿no? claro. No solamente es la falta de alimentos, sino el estrés constante que te hace también consumir peso. Exacto, exacto, exacto. No se dormía, el estrés, la situación. eh, el mejor momento que se pasó fue cuando estuvimos presos, ¿no? Sí, te entiendo y varios me lo han dicho eso. Y Ahí, después del, ahí me pude bañar, ahí me pude bañar, y bueno. después Pero del 3 de bueno, es junio, sí, ¿eh? decime, decime. ¿Cómo? No, no, eh, no, no, se me fue lo que te iba a decir. Te escucho. Ah, no, quiero preguntarte, después del 3 de junio que ustedes tuvieron el ataque de 25 milímetros, en la gente de ustedes, ¿hubo como un cambio de actitud? O sea, ¿fue complicado seguir después de eso? No, 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 se cortó, no, no te entendí. Después Te del, repito, después del ataque del 3 de junio a la gente de los 35 milímetros, en tu grupo de gente, en los Roland, ¿hubo un cambio de actitud sabiendo que les podía pasar lo mismo? O sea, ¿intentaron hacer cosas de otra sí, manera? sí, ¿Tomar más precaución? sí. Y había una psicosis de que te podía pasar, pero eh, no se cambió en mi batería o en el Roland, no se cambió de actitud, no se disminuyó nada, pero sí estábamos atentos que el radar te avisara que había un avión y demás. Eh, pero pese a eso, el Roland teníamos una cierta ventaja de que en la guerra, en las contramedidas electrónicas eran buenas, Ujú. porque vos cambiabas de frecuencia el radar a cada rato, entonces el
RAI se mete en la frecuencia del radar. Si vos estás cambiando automáticamente la frecuencia, es como un inconveniente para este misil, ¿no? Lo puedes llegar a confundir, te entiendo. Sí. ¿Y dónde puede ir el 14 de julio? ¿Cuándo te juntaste con tu batería? ¿Cuándo fue el reencuentro? Bueno, yo tuve, volví al continente en el barco este que se llamaba Saint Edmund el ¿Mm? 17 de julio, más de un mes después del 14 de junio, ¿no? Sí. Llegamos a Puerto Madryn eh, y ahí me volvía en un avión a Mar del Plata y bueno, ahí me esperaba el jefe de regimiento, la banda, y ahí me reencontré con mi gente, que ¿Y ya estás vos había solo? vuelto. Ellos fueron vía Uruguay, Ujú. este, de Malvinas a Uruguay y después de Uruguay a la Argentina, ¿no? Bien, Y en el 2015 sí. el gobernador de acá de la provincia de San Luis nos hace una invitación para volver a Malvinas, eh, que fuimos en tres grupos Ajá. de, de 15 personas más o menos. Yo dudé mucho y dije, bueno, en principio no quiero ir. Eh, Pónganme en el último grupo, pero no voy a ir. Bueno, fue un grupo, volvió, nos encontramos, qué sé yo, y me convencieron, me decían, teniente coronel, dice, no va a pasar nada, no, le digo, yo me voy a sentir mal, por los recuerdos, por la muerte, por esto. Bueno, me convencieron y volví. Y la verdad que no me arrepiento de haberlo hecho. Sí, está el tema del pasaporte, todas estas cuestiones que uno dice, ya la soberanía, cómo voy a entrar a mi tierra con pasaporte, bueno, lo hice y la verdad que no me arrepiento porque creo que nunca podría haberlo hecho, ¿no? Claro. Y sí, recorrí varios lugares donde estuve, en las posiciones, fui al cementerio argentino, fui al cementerio inglés, así que tuve una linda experiencia después de unos cuantos años. Fue como cerrar el círculo. ¿Cómo? Fue como cerrar el círculo de la historia. Sí, 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 sí. Te entiendo. La verdad, Carlos, te agradezco muchísimo este tiempo que me diste. Fue un placer tener esta charla con vos, que como habíamos dicho, la teníamos pospuesta de hace tiempo y realmente hoy la pudimos concretar y fue un placer realmente poder tener este tiempo con vos. Bueno, Matías, igualmente te agradezco y por lo que te dije anteriormente, para que se conozca un poquito más del, de la arista esta poco conocida de la artillería antiaérea y del rol, ¿no? Bueno, te Muy mando un amable mensaje y hasta siempre. Y felices Pascuas. igualmente, igualmente. Y espero que nos suelte la oportunidad de conocer personalmente. Bueno, un gusto. Hasta luego. Chao, Abrazo y gracias. contacto. Gracias.